Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos. Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, el medio que Dios ha permitido para que entonces podamos seguir predicando su palabra y llevarlo al conocimiento de cada uno de ustedes desde la comodidad de su hogar. En esta mañana, amados hermanos, nuestro tema de predicación, que corresponde ahora a ese tiempo que estamos celebrando, muchos de una manera y otros de otra manera. Y el tema de predicación se titula Ese tiempo determina tu elección. Y los que están conectados conmigo en Facebook ya pueden tener una idea de lo que en esta mañana vamos a estar predicando, porque lo que puse en Facebook tiene que ver con lo que en esta mañana vamos a hablar. Y quiero, para los que no han visto lo que publiqué en Facebook, se lo voy a leer. Dice, muchos en ese tiempo celebran la crucifixión para seguir en sus pecados, y otros el resucitado para deleitarse en su redención. Y luego añadí, felices Pascuas. Porque ciertamente, amados hermanos, cuando miramos ese tiempo que ya determinó la elección y sigue determinando la elección de cada uno de nosotros, nos damos cuenta realmente de qué lado estamos pues inclinándonos. Porque ese tiempo, amados hermanos, donde toda una semana ha habido una celebración, la cual yo creo que no es un momento de celebración durante toda la semana. Yo creo que el momento de celebración es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué toda la semana no se puede celebrar? Porque toda la semana representa un momento donde nuestro Señor Jesucristo estaba encarcelado, donde nuestro Señor Jesucristo estaba siendo preparado para ser crucificado, donde nuestro Señor Jesucristo estaba siendo maltratado, abofeteado, escupido, estaba siendo lacerado. Y yo no veo eso un momento de celebración para los redimidos de Cristo Jesús. Pero acordémonos que es una elección. Por eso el tema se titula En ese tiempo determina tu elección. Acordémonos que para un tiempo de elección debe de haber diferentes candidatos. En este caso, podríamos decir 2 candidatos. Y uno de los candidatos siempre será el favorito del pueblo, que ha de determinar a quién van a poner en la silla, sea presidencial o sea de un rey. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, era necesario para aquellos que amaban esa conducta pecaminosa y que de alguna manera el Señor representaba una amenaza en su conducta, en su forma de deleitarse en sus pecados. Para esa gente era
necesario encarcelarlo, aún crucificarlo. Por lo tanto, para personas así representaba una victoria. Y sabemos que cualquiera que obtiene una victoria lo celebra. Entonces uno debe de preguntarse, ¿qué es lo que estoy celebrando en este tiempo? ¿Estoy celebrando su crucifixión o estoy celebrando su resurrección? Y para darle, amados hermanos, un inicio a nuestro tema de predicación en este día, le voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 19 y 20, y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que de ninguna manera este tema de predicación lleve a la persona, a ninguno de nosotros, sentirse acusado, mejor sentirse redarguido, mejor sentirse, Señor, que se está haciendo un llamado a la conciencia, porque la luz, es necesario que la luz brille, es necesario que la luz, Señor, exhibe, Padre Santo, las cosas que a veces nosotros no podemos ver en medio de las tinieblas. Por lo tanto, mi Dios, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Redargúyenos, mi Dios, por medio de tu palabra, de manera que nuestra celebración de ahora en adelante sea por la redención que tú nos concediste a través del sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, cuando la luz viene al mundo, tiene un solo propósito: es permitir de que nosotros podamos ver las cosas que no podemos ver mientras las tinieblas reinan. Mientras las tinieblas cubren la superficie, nuestro alrededor, nuestro contorno y todo lo que hacemos, es imposible ver lo que la ausencia de luz impide de que podamos ver. Entonces Jesús es esa luz que vino al mundo. Pero ¿qué sucede cuando el hombre ama más las tinieblas que la luz? Cuando el hombre ama más su comportamiento pecaminoso. Cuando el hombre ama más sus malas conductas. La luz viene a ser una molestia. La luz hay que apagarla. La luz hay que anularla. Hay que deshacerse de ella. ¿Por qué? Porque la luz exhibe las malas obras, donde entonces somos reprendidos. ¿Y quién le gusta ser reprendido en su conducta? Aquellos solamente que quieren realmente y tienen un corazón deseoso de cambiar su forma de ser. Aquellos que solamente tienen deseo de agradar a Dios son aquellos que no le importa ser reprendidos, no le importa hacer de que la luz le haga ver sus fallos, no le importa si la luz los exhibe y lo reprenda, no le importa, porque la intención del corazón es cambiar a aquellos que nos sirven para abrazar las cosas que sirven. Porque el que hace lo malo, o sea, el que practica la maldad, que le gusta la maldad, aborrece la luz. Lo aborrece porque entonces no va a poder seguir practicar lo que quiere practicar.
no va a poder seguir hacer las cosas que quiere hacer, porque la luz lo muestra y exhibe de que tal práctica es mala. Así aconteció en el libro de Lucas. Algunos de los fariseos que pensaban que al traer la luz en su casa le iba a salir bien las cosas. Algunos que al traer la luz en su casa pensaron que no iba a ser causa de molestia. Porque ciertamente, amados hermanos, cuando nosotros nos gozamos dentro de las tinieblas, nunca vamos a encontrar que las cosas que hacemos son malas. Pero cuando la luz lo pone en evidencia y nos muestra nuestra condición de vida, tenemos entonces dos opciones. O escojo la luz, o elijo la luz, o apago la luz para permanecer en las tinieblas. Porque el hombre tiende a llamar lo bueno malo y lo malo bueno, eso lo dice la Biblia. Pero si lo bueno se manifiesta para exhibir lo malo que hacemos, ciertamente vamos a querer deshacernos de lo bueno. Si amamos las cosas malas que hacemos. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 37 en adelante, un fariseo invitó al Señor en su casa, sin entender que había invitado la luz. Y empezó diciendo, luego que hubo hablado Jesús, después de haber presentado una charla, uno de los fariseos le rogó que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Tradiciones. Pero el Señor le dijo, es que el Señor lo sabe todo, mis amados hermanos. Cuando la luz entra en la tiniebla, expone todo lo oscuro. Y cuando Jesús le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Ciertamente, amados hermanos, que alguien venga a nuestras casas y empieza a decirnos las cosas que no queremos oír, de pronto vamos a querer sacarlo de la casa. En vez de sentirse redarguido y en vez de sentirse de que no, yo tengo que cambiar eso que la luz está permitiendo que ahora yo pueda ver. Pero en este caso no era así. Porque el Señor Jesús sigue hablando y dice, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Eso os era necesario hacer sin dejar aquellos. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en este momento, que toda esa práctica que ustedes tienen, todas esas manifestaciones que ustedes tienen, no importa, sino primero reine la justicia y el amor de Dios.
Y sabemos que Jesús vino a reinar bajo este propósito donde la justicia, el amor de Dios, sea el que reine en el corazón de los hombres. Entonces Jesús dijo, eso os era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Y luego dice el 43, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrenta a nosotros. Algunos de nosotros dicen, qué bueno que yo sea afrentado. Qué bueno que yo sea redarguido. Qué bueno de que yo sea exaltado. Pero en el orgullo y la altivez del corazón, cuando creemos que estamos haciendo todas las cosas bien, no queremos que nadie nos diga lo contrario. No queremos que la luz alumbre y apunte sobre nuestros defectos. Hay que apagar esa luz. Hay que eliminar este candidato al reino sobre nosotros. Hay que eliminar ese candidato. No queremos que este reine sobre nosotros en un momento, dijo los fariseos. Porque ciertamente hay cosas que nosotros practicamos donde no queremos que el Señor reine sobre nuestras vidas. Porque son cosas que debemos de dejar de hacer, dejar de practicar. Son cosas que tenemos que desechar, que no queremos desechar. Por eso, entonces, hacemos una elección en ese tiempo. Ese tiempo determina tu elección, mi elección. ¿Qué es lo que estamos celebrando, amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Entonces luego dice, en el 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dice esto, también nos afrenta a nosotros. Y él les dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que soy testigo y consintiendo de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Y en ese tiempo estamos viendo como en esta celebración, donde yo me acuerdo, por lo menos en mi país de origen, que esta semana era una semana solemne, una semana prácticamente donde la gente, aún sin entender el verdadero propósito de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, todo se apagaba. Los canales de televisiones no funcionaban y las que funcionaban solo daban películas de los acontecidos de este tiempo. Todos los negocios cerrados, todo. Después de unos tiempos, en los años 90, las celebraciones de este tiempo tan solemne empezó a cambiar. Era tiempo de playa, tiempo de regocijo, de celebración, tiempo de bebedera, tiempo de toda esa cosa. Ya el tiempo estaba cambiando, la celebración
de ese tiempo ya no era un tiempo donde entendíamos que el Señor Jesús estaba pasando por tribulaciones a causa de nuestros pecados. Y se fue degenerando ese tiempo como un tiempo de gozadera, de la vida loca y de todo lo que no tiene nada que ver con que llamarlo una Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el pecado y no celebrando nuestra redención. Estamos celebrando la crucifixión y no la redención. Estamos celebrando a Barrabás y no al Rey de Gloria. Porque en ese tiempo, amados hermanos, donde había que elegir a quién iba a reinar sobre el pueblo, porque ya Jesús había sido declarado rey delante de Pilato, donde el mismo Pilato dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Pero en ese tiempo de elección, vimos como el pueblo crucificaron al autor de la vida y soltaron al autor de la muerte. Porque Barrabás era considerado un homicidio. O sea, alguien que representaba todo lo malo. El pueblo escogió crucificar al Rey de Gloria para escoger al Rey de la desgracia. Y a veces uno se pregunta: ¿pero por qué pasan tanta desgracia en una Semana Santa, tanto accidente, tantos muertos, tanto? Pero fue una elección que se hizo desde un principio, donde podíamos haber escogido al Rey de Gloria. Pero nuestros pecados fue lo que lo escogió para ser crucificado. Nuestras conductas, por cuanto no podíamos soportar de que esa luz alumbrara sobre nuestros malos comportamientos, preferimos apagar esa luz. Por eso lo hemos entregado a crucifixión. Y si hoy estamos celebrando de la manera más vil un tiempo como eso, lo que realmente estamos celebrando es su crucifixión, no su resurrección. Porque todo aquel que va a la elección y escoge su candidato, después que gane su candidato, las elecciones celebran, hacen grandes fiestas y los mismos que ganaron la posición en su candidatura celebran. Hay una celebración que se hace, sea quien gane. Sea el partido que gana empieza a celebrar. Entonces debemos de preguntarnos realmente qué es lo que estamos celebrando con tantas cosas en este tiempo. No, pero yo lo celebro en mi casa. Pero ¿cómo lo celebras? ¿De acuerdo a cómo celebraron a los que lo crucificaron? ¿O de acuerdo a los que celebraron cuando Él resucitó? Porque sabe, amados hermanos, nosotros no podemos ser como esos fariseos que de alguna manera hacían creer que estaban celebrando la voluntad de Dios porque cumplían con ciertos mandamientos de la ley. Cumplían con mandamientos de la ley, cumplían con muchas cosas.
Pero eso lo que hacía de que delante del Señor se veían como hipócritas. Porque pretender ser algo, donde tu conducta te denuncia, eso se llama hipocresía. Y Jesús le estaba diciendo a esos fariseos, a esos hombres, los intérpretes de la ley, que eran los hipócritas. ¿Y quién le gusta que le digan hipócritas en su cara? ¿A quién le gusta que le digan cuál es su defecto, cuál es su pecado en su cara? Solamente aquellos que aman de todo corazón al Señor Jesucristo y que quieren limpiarse de toda contaminación, que quieren limpiarse de todo lo que impide de que la gloria de Dios se les manifieste en su vida. Porque en su orgullo, esos fariseos veían al Señor como alguien de condenar. Vamos a seguir viendo. Dice el versículo 49. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. El pueblo judío tenía tendencia de matar a todos los profetas que venían para declararle la verdad de Dios. Tal vez en este momento estoy yo hablando y alguien se sienta incómodo conmigo. Pero si estuviera hablando mi palabra, pues me lo merecería. Pero como estoy hablando la palabra de Dios, pues a quien que se enoja conmigo, se enoja contra Dios porque es palabra de Dios. Tal vez algunos quisieran crucificar a cualquiera que desnude su comportamiento, aquel que trae una luz para que se vea que sus obras son hechas en las tinieblas. Diciéndole esas cosas en el versículo 53. Perdón, 52. Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, para de alguna manera quitarle esa posibilidad de que pudiera ser elegido, de que pudiera ser el candidato preferido del pueblo. Y si miramos y escudriñamos la palabra, y vamos a ver que era así. ¿Por qué? Porque luego de eso hubo reuniones donde se estaba determinando qué íbamos a hacer con ese hombre. Ese hombre está haciendo muchos señales, muchos van a creer en él. Si muchos creen en él, entonces van a derribar nuestros altares santos y nuestra nación va a estar en peligro, decían ellos. Pero, ¿qué es lo que estamos defendiendo realmente por llevarnos a nosotros no entender que es necesario que Cristo reine sobre nuestra vida y nuestros corazones?
Porque déjame decirle, amados hermanos y amigos que me escuchan, que cada vez que cerramos nuestros oídos y obviamos lo que la palabra de Dios quiere revelar a nuestros corazones, a nuestras vidas, para salvarnos, para rescatarnos de la muerte, lo que estamos haciendo es decir, yo no quiero que este reine sobre mí, es mejor crucificarle. Mateo 26:3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Tal vez algunos de nosotros en algún tiempo o en tiempo presente no hemos buscado cómo matar al Señor. Y tal vez lo hemos hecho. Porque cuando nos negamos a escuchar su palabra, cuando nos negamos a que sea revelado en nuestros comportamientos las cosas malas que hacemos, estamos matando para nosotros, crucificando para nosotros al Señor de la gloria. Estamos escogiendo sin saberlo a Barrabás en nuestras vidas. Porque nuestras conductas pueden parecer o a Barrabás o al Señor Jesucristo. Pero para que se pueda parecer al Señor Jesucristo, nuestras conductas, pues debemos de dejar que esa luz que alumbra en las tinieblas sea el que resplandezca, en nuestros corazones. Sea esa luz que resplandezca en nuestros corazones para disipar todas las tinieblas que hay en nuestros corazones. Para que entonces podamos reflejar al Cristo de la gloria. Pero cuando nos negamos a esa luz, cuando nos negamos a que esa luz pueda resplandecer a nuestros corazones, lo que estamos eligiendo en este momento es que se refleje el comportamiento de Barrabás en nuestras vidas. Por eso es que preferimos que en ese tiempo de celebración, que nuestra celebración sea conforme a como lo celebraría aquellos que eligieron a Barrabás, que aquellos que celebraron a Jesús. Porque la celebración de Jesús fue una celebración donde no se escuchaba a los apóstoles. Fue un momento de silencio, un momento de dolor, de tristeza, porque el Señor había sido apresado y listo para ser condenado. Entonces, ¿qué hemos hecho con nuestra parte de elección? ¿Hemos escogido a Barrabás? ¿O hemos escogido al Señor de la gloria? Porque déjame decirle que muchas veces conspiramos y no lo sabemos. Muchas veces conspiramos contra el Señor y no lo sabemos. Así como los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos se habían reunido para darle muerte a Cristo, nosotros a veces buscamos razones, nos reunimos con nuestras razones, con aquellos que están de acuerdo con nosotros, para decir o determinar si es bueno seguir a Jesús o crucificarle para nosotros mismos. En el capítulo 11 del libro de Juan, sigue diciendo acerca de lo que se traumaba o de lo que se manejaba en ese tiempo de elección
¿Sabe? En el tiempo de elección siempre hay fraude, hay trampas para entonces salga el candidato que queremos que salga. Dice Juan 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestros lugares santos y nuestra nación. De otro modo, está diciendo ellos que ese hombre, si lo dejamos con todas esas señales que hace, va a ganar la elección. Y si gana la elección, se va a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Están más preocupados por las cosas que no eran tan necesarias. Cosas que eran necesarias. Están más preocupados por los lugares que para ellos eran lugares santos y por las naciones que por entrar en la vida con Cristo Jesús. Pero Caifás, en el versículo 49, profetizó allí y dijo esas palabras. Uno de ellos, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y porque lo dijo, dice el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron para matarle. Y fíjense que Jesús había ganado la elección para ser puesto a muerte. Jesús ganó una elección, pero esa elección era para salvarte a ti y para salvarte a mí, para salvarme a mí, perdón. Esa fue la elección que ganó Jesús. Cuando el hombre pensó que iba a eliminar esa luz, causó de que esa luz alumbrara más de lo que había alumbrado antes. Por eso que tú y yo hoy somos parte de esos hijos de Dios que estábamos dispersos. Así que cuando celebremos, debemos de celebrar nuestra redención. Debemos de celebrar la resurrección de nuestro Salvador, que venció la muerte, que venció la condenación que habían puesto sobre él. Venció al diablo en la cruz, lo exhibió públicamente para darte a ti y a mí esa oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Lucas 23:1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Tiempo de condenación. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hoy hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo,
a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. De otra manera, lo que está diciendo Pilato, ese hombre cualifica para ir a la elección. Ese hombre cualifica para ser elegido. No hay ninguno de las cosas que ustedes dicen. No lo encuentro en este hombre. Porque ellos mismos habían reconocido que por las cosas que hacía Jesús, era más propenso para ganar la selección que para perderla. Pero en el versículo 13 de ese mismo libro de Lucas, capítulo 23, volvió entonces Pilato a convocar a los principales sacerdotes, en el versículo 13, y a los gobernantes y al pueblo, y le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun errores, porque os remetí a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Falsa acusación, falsa noticia, falsa acusación. Y tenía necesidad de soltarle necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud, aquellos electores, los que hacen lo que eligen, toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera este y suéltanos a Barrabás. Fuera este santo y danos la inmundicia. Fuera este santo y danos el pecado. Fuera este y suéltanos a lo que parece más a nuestra conducta que a la conducta de un santo. Les habló entonces Pilato otra vez, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Por eso, amados hermanos, debemos de preguntarnos qué es lo que yo celebro en ese tiempo. La victoria de haber llevado al Señor a la crucifixión, o la victoria de haber visto a nuestro Señor resucitado, dándonos a nosotros la redención. Por lo tanto, debemos de meditar en nuestra celebración. ¿Cuál elección hemos ganado? ¿Y cuál elección hemos escogido? Entonces Pilato no tuvo más nada que hacer que sentenciar y hacer lo que ellos pedían. Y lo soltó. Y fue hecho en la cárcel por sedición, fue hecho en la cárcel, y soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ciertamente, amados hermanos, nosotros nos gusta unirnos con lo que más se parece a nuestro comportamiento. Nos gusta ir a favor de los que más se parece a nuestro comportamiento. Participamos en la celebración que más creemos que corresponde a nuestro comportamiento, porque hemos ganado una elección. Pero, ¿cuál es la elección que celebras hoy?
¿A quién celebras hoy? ¿A quién celebras hoy? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Quién ganó el reinado en tu corazón? ¿Jesús o Barrabás? Por eso que oramos todos los días para que el Señor tenga misericordia. Pedro confrontó al pueblo en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 13. Y empezó Pedro diciendo en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por eso que nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. Porque después, antes de eso, no hay nada que celebrar. Es un momento de mucha solemnidad. Es un momento de mucha tristeza. Es un momento donde nuestro Señor agonizaba bajo el maltrato y la aflicción que se le daba a su cuerpo, que se le infligía a su cuerpo. Isaías habló a esa generación. Isaías en el capítulo 1, versículo 4, y casi estoy terminando, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Nos olvidamos, amados, la razón de ese tiempo de Pascua. Nos olvidamos qué es la Pascua. Hemos olvidado, nos hemos alejado, nos hemos vuelto atrás para deleitarnos en nuestras maldades, en nuestras malas conductas, en los deleites de la carne, porque tampoco queremos crucificar la carne con sus hechos. Romanos 2, versículo 5, y estoy terminando, para hacerles saber que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, amados, para recapacitar, porque el Rey de Gloria todavía puede ser elegido en tu corazón. Puedes escogerlo hoy, puedes decirle, Señor, yo te elijo para que tú seas mi Rey, para que reines en mi corazón, para que reines en mi vida. Yo quiero ya deshacerme de la relación que yo tengo con Barrabás. Yo lo escogí sin saber, pero hoy entendí. La causa de la Pascua es tu resurrección para darnos a nosotros victoria y ser llamados hijos tuyos. Romanos 2, versículo 5 dice, por la dureza y por el corazón no arrepentido atesora para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a cada uno conforme a sus obras, pero vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo que quiere decir que si hoy tú decides sujetarte a la justicia de Dios y al amor de Dios, dando así al Cristo de la gloria la oportunidad de ser tu Rey, tu Señor y tu Salvador, entonces podrás participar de su reinado y ser llamado hijos de Dios. Porque a los suyos vino, dice Juan 1:11, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, eso te incluye a ti y a mí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escoja hoy, elija hoy a tu Rey y que sea tu Rey Jesús y no Barrabás. Haga una mejor elección en ese tiempo. De ahora en adelante celebra la resurrección que es para darte a ti herencia con Cristo Jesús. Declarándolo así, que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Recibiéndolo y creyendo en su nombre para que reciba la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y cierro con eso. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino al que me envió. O sea, a Dios. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso vino Jesús como esa luz que debemos de todos nosotros elegir para que alumbre nuestras vidas, para que nos alumbre nuestras tinieblas, para que entonces podamos venir a ser hijos de Dios. Así que, amados hermanos, ese tiempo de celebración, que no sea de crucifixión, sino de redención. Que no sea para celebrar la libertad de un homicida como Barrabás, sino de un momento de solemne para entender y apreciar y glorificar a aquel autor de la vida que te dio a ti y a mí esa vida que hoy tú y yo gozamos. Así que, amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.